¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Yo soy David Sagel, soy docente de la Cátedra de Medicina Infantil de la Universidad del Comahue y la charla de hoy va a versar sobre imágenes que tienen ciertos aspectos, en este caso, porque estamos en la unidad 3, placas de tórax, que es lo que vamos a ver. La idea son varias. Primero, tienen que tener presente de que esto es un examen complementario, que hubo pasos presos que tienen que haberse realizado y que tiene que ser solicitada con criterio. O sea, habiendo haber hecho la anamnesis, el examen físico, uno se plantea diagnósticos diferenciales y con ello, dentro de esos exámenes complementarios están las imágenes, que pueden ser radiografías, ecografías, tomografías, todos con criterio acorde a lo que ustedes han sospechado. En segunda instancia, cuando hablamos de imágenes, tiene su lenguaje propio, o sea, no es la terminología habitual que han ustedes aprendido en semiología, desde el punto de vista clínico. Uno no hace diagnóstico de patología, sino que hace descripción de imágenes. Tercero, esto tiene que tener un ordenamiento en la observación de la radiografía y la idea es en esta charla de hoy que ustedes aprendan no solamente en los términos de lo que es imágenes, sino además tienen que hacerlo en forma ordenada y ver toda la radiografía, o sea que yo les recomiendo que vayan aprendiendo es a ver toda la radiografía. Van a poder encontrar imágenes que pueden ser compatibles con alguna patología sospechosa vinculada a la causa por la cual solicitaron la radiografía y que no hay expresión clínica. Entonces, la placa de tórax tienen que aprender a mirarla completa. La radiografía de tórax es, al día de la fecha, el más solicitado de los procedimientos radiológicos. Sin embargo, la posibilidad de visión interna que ofrece se ve limitada por dos fenómenos propios de toda radiografía. La primera, que los tejidos y elementos de diferente naturaleza pueden tener una misma densidad radiológica. Y segundo, como hay una cuestión de tres espacios, o sea, una estructura tridimensional, deben deducirse de una imagen bidimensional. O sea, como en la radiografía está en dos planos, ustedes tienen que saber anatómicamente qué está delante, qué está atrás, y con esto saber con qué elementos anatómicos estamos conversando. La imagen es obtenida por impresión de una placa fotográfica por los rayos que atraviesan el sujeto en estudio. En el examen de tórax se emplea rutinariamente la placa frontal, o sea la placa de tórax frente, obtenida con un haz de rayos de dirección póstero-anterior. ¿Qué significa eso? Que el radiólogo les va a decir que se apoyen en el tórax, la parte frontal, al chasis, que lleven los hombros hacia adelante, para los omóplatos liberar las playas pulmonares y inspirar en forma profunda y guardar el aire, cosa de poder ver todo lo que uno necesita ver en una radiografía de tórax. Por último, según el problema de estudio, conviene complementar con una placa en proyección lateral que permite ver zonas que quedan ocultas detrás del corazón y separar lesiones que se sobreproyectan en la placa frontal. El poder de resolución se modifica por medios de contraste, ejemplo el bario en el esófago. En este punto dado que el esófago no se puede ver en una placa de tórax, la única forma de visualizarlo desde el punto de vista anatómico es con una ingesta de bario para poder visualizarlo. Los cambios de decúbito son distintas técnicas que no se usan actualmente, contamos con la tomografía, pero antes de la misma, antes de existir la tomografía, por ejemplo, en casos con derrame pleural, uno lo colocaba al paciente en el decúbito lateral del lado de la lesión y acorde al espesor del derrame, uno podía indicar si se procedía o no a una punción pleural. Y por último, la placa también varía en la imagen si está en inspiración o expiración. Esto puede ser la técnica, una placa expirada no sirve porque aparecen más imágenes de las que realmente están, y en la inspiración profunda quizás podemos encontrar quizás menos lesiones. También es una técnica que se puede utilizar, por ejemplo,
para poder hacer planteos diagnósticos, por ejemplo, cuerpo extraño. La formación de la imagen radiográfica depende de dos cosas. Primero, de la densidad radiográfica, que depende dado que hay dos densidades, la densidad aire, que es negra o radiolúcida, y la densidad calcio, que es radio opaca. Entre esos dos están todos los matices, y que tienen mucho que ver con dos ítems, la intensidad o el kilovoltaje, y los segundos, que es el tiempo. Y además del grosor del medio atravesado, donde la opacidad a los rayos de una estructura depende no solo de su densidad, sino que de la longitud del trayecto que los rayos deben atravesar dentro de ella. Obviamente en niños es mucho más fácil que el rayo atraviese con facilidad, y un adulto, para ser un extremo, un adulto que tiene más ancho la caja torácica, y si es obeso más todavía, bueno, habrá que implementar más kilovoltaje o más tiempo para que sea una buena imagen radiográfica. Cuando la lámina está situada perpendicularmente a las de rayos, estos son interceptados por la delgada capa de material denso, por lo que no se forma una imagen. Si la misma lámina dispuesta tangencialmente a los rayos, significa que estos deben atravesarla a través de un trayecto mayor, dando origen a una imagen lineal. Bueno, acá tenemos una expresión en un dibujo, en un gráfico, donde lo que decía recién, de acuerdo a cómo viene la emisión del rayo, si viene a través de todo este elemento anatómico o así, en la radiografía se va a observar de este modo. Por ejemplo, para poder ver o no ver una cisura, por ejemplo, la pleura que recubre las cisuras oblicuas mayores, no se ve en la placa frontal. Esta estructura laminar se encuentra orientada en un plano aproximadamente perpendicular a las de rayos, que solo debe atravesar las dos finas hojas de las pleuras adosadas. En cambio, en la posición lateral las cisuras se disponen en un plano tangencial a las de rayos, de manera que éste debe atravesar varios centímetros de la pleura, dando, en consecuencia, origen a una fina línea blanca oblicua visible en la placa lateral. Bueno, acá me detengo un poco, vamos a hablar de cómo describir en dos pasos. Primero, describir técnicamente cómo está realizada la radiografía, y segundo, qué es lo que vemos. Vamos a la primera parte. Uno describe técnicamente la placa de este modo y presten atención. Dos puntos. Esta es una placa de tórax frente, completa, centrada, bien penetrada y completa. ¿Qué significa eso? Completa, que yo puedo ver la parte inferior de la columna cervical, toda la articulación de la escápula, que en los niños, como el chasis es más grande que el chico, se va a ver el húmero en su gran parte, y la parte inferior de la parte superior del abdomen con sus senos costodiafragmáticos. Y la penetración en los niños se ve toda la columna vertebral a una densidad parecida a esta, y en los adultos, como en este caso, se ve hasta dorsal 5. Entonces y por último, me estaba olvidando que si está centrado o no es la relación entre ambos extremos internos de las clavículas y la distancia de las mismas con la apófisis espinosa. O sea que tiene que haber una misma distancia entre ambas acá, y uno puede decir que es una placa centrada. Este es el primer punto. El segundo paso de la descripción de toda la radiografía, uno va de afuera hacia adentro. Entonces, afuera hablamos de partes blandas y vemos que es normalmente homogéneo, que no hay solución de continuidad. Entonces yo tengo que pensar que no hay, por ejemplo, un enfisema subcutáneo. Bien, ahora, luego vamos al plano óseo, donde encontramos que las escápulas, yo tengo que encontrar que el omóplato está separado de lo que esto se llama radiológicamente las playas pulmonares,
que las corticales están de un grosor normal, tanto en cualquiera de los huesos que uno puede ver, que no haya callo óseo, o sea, un antecedente de fractura, que en el plano óseo también estamos visualizando las costillas, tenemos que saber contarlas. Tenemos dos formas de contarlas, o el arco anterior, que es este, y este, o del arco posterior. Mientras el método lo sepan usar, cualquiera de los dos es válido. Yo en lo personal utilizo el arco posterior y se utiliza de este modo. Acá está el primer costillo, o sea, el arco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Con esto yo qué puedo hacer? Saber que hay 12 costillas, que no hay fusión entre las mismas, ¿sí? Que puede hablar indirectamente de algún tipo de malformación, algunas pueden ser importantes. Y por último, en el plano óseo, hablamos de la columna, donde tengo que ver que no haya escoliosis o una escoliosis normal, que no haya ni vértebra, ¿sí? Son todas patologías que uno no visualiza, ¿ok? Por otra parte, tenemos el medio, digamos, de afuera para adentro, tenemos las playas pulmonares y el mediastino. El mediastino, yo sugiero que arranquen por ahí, donde tenemos primero la tráquea, que se ve acá, con sus ramas, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Acuérdense que el bronquio fuente izquierdo es más largo y horizontal y el otro es más corto y vertical. Por otro lado, hay un ángulo interbronquial que tiene un máximo de 90 grados. Si tiene más de 90 grados, podemos llegar a sospechar que tiene, por ejemplo, por la anatomía, un ganglio. Y si hay un ganglio aumentado de tamaño, lo más frecuente que haya ganglios aumentados, uno tiene que sospechar una TBC, por ejemplo. Podemos observar el árbol bronquial, que a veces puede suceder que pueden ver alguna de las ramas bronquiales. Y en cuanto a los elementos anatómicos que surgen acá, serían el arco aórtico, que es el callado, el arco medio, que tiene que ser cierto ángulo, tiene que haber en los chicos, que es la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y la vena cava, que a veces no se ven en los chicos. Bien, hasta acá. Además tenemos los senos cardiofrénico izquierdo y derecho, costofrénico izquierdo y derecho, que tienen que estar libres. Todos los elementos anatómicos del mediastino tienen que distinguirse entre sí. O sea que acá tenemos la cúpula diafragmática, que se ve el corazón, y ambas se ven en forma individual. Si esto está borrado, y eso vamos a ver alguna que otra imagen, que no se distingue cuál es el corazón y dónde está el diafragma, estamos hablando de lo que se llama signo de la silueta. Bien. Por otro lado, la densidad de las playas pulmonares, fisiológicamente, por presión hidrostática y gravedad, están más radiolúcidas en los vértices y un poquito más radioopacas en los bases. Bueno, acá tenemos una placa de tórax de perfil que contamos acá con el esternón, la columna vertebral, las costillas, y lo que uno observa es la tráquea, ¿sí? Que esta es la zona del ilio, este es el corazón, y uno intenta visualizar, por ejemplo, la zona retrocardíaca, porque puede haber un signo de la silueta, como dijimos anteriormente, que puede ser un aumento de la trama broncovascular o tener una condensación. Me olvidé comentarles que al ver la tráquea en la de tórax de frente como en la de perfil, la tráquea tiene que verse recta o más o menos recta. Si está acodada o desplazada, hay algo que está provocando eso y nos hace sospechar que qué elemento puede ser que no se corresponde con un elemento anatómico normal en la caja torácica.